Hoy quiero hablarte de algo que veo todas las semanas en personas que se han lesionado del ligamento cruzado anterior y de menisco, y es que entrenan, le ponen ganas, le ponen esfuerzo, le ponen constancia, pero sigue habiendo algo que no funciona bien, sigue habiendo algo que hace que la rehabilitación no vaya todo lo bien, todo lo rápido y todo lo eficiente que a uno le gustaría y que debería esperarse en estos casos. No es falta de trabajo, no son faltas de ganas tampoco, es algo que se está enfocando mal. ¿Vale? Es el propio entreno, es la propia adaptación que se está enfocando mal. Entonces voy a explicarte cuál es la cosa que considero que hace que estés generando ese estancamiento en la parte de adaptación, ya sea en fases iniciales, tempranas, avanzadas, y qué podemos hacer para poder solucionar esto. ¿Vale? Entonces vamos primero a contextualizar un poquito cuál sería ese error universal, por así decir. ¿Vale? Y es que esto lo he comentado ya muchas veces, en muchos vídeos. Es que la readaptación del ligamento cruzado anterior, especialmente esa, no es algo estructural. No solo debemos enfocarnos en la parte estructural. Cada vez hay más evidencia, cada vez incluso hay más gente que se da cuenta de ello y que lo promulga también en redes sociales, la importancia no solo del trabajo estructural, el trabajo biomecánico, sino toda la afectación que tiene el ligamento cruzado anterior en nuestro sistema nervioso. Y es que después de una cirugía como la del LCA, el cerebro empieza a recibir información alterada de la rodilla, perdiendo lo que se llama la aferencia sensorial. Se pierde la propiocepción y se pierde claridad en el mapa cortical. Y cuando el cerebro no tiene una información precisa, activa un modo protección. ¿Vale? Esto lo comento muchísimo, sobre todo cuando nos vemos a nivel presencial y hacemos sesiones de neurología funcional. Y es que muchas veces bloqueos, pérdidas de extensión, de fuerza, de movilidad, lo que sea, no viene por falta de trabajo, que hay muchas veces que sí, sino es porque tu cerebro ha entrado en un modo protección. Por la propia operación en sí, la propia lesión, ya es un evento traumático importante para tu cerebro, lo que va a alterar por completo toda esa información que le llega respecto a la rodilla. Al final el ligamento, cualquier ligamento, son transmisores de información y si uno se rompe, esa información que le llegaba al cerebro deja de ser clara y empieza a ser contaminada o aberrante, que se le llama también. Entonces, esto lo que va a hacer es que tu cerebro deje de percibir bien, por ejemplo, el ligamento cruzado anterior, cómo está la tibia respecto al fémur. Esto lo que va a hacer es que todos los músculos que se encargaban de controlar esto y de estabilizar, pues no van a tener una señal clara. Es como si tú tienes un comandante que tiene que enviar una señal, una orden, pero no le llega bien cuál es el problema. Entonces va a enviar a sus tropas sin saber exactamente a qué se enfrentan y por qué. Muchas veces esto se va reorganizando solo con el tiempo haciendo las cosas bien. Y ahora diremos unos tips y unas cositas que debes tener en cuenta. Otras veces, sobre todo si el deporte no es muy exigente a nivel cognitivo, ¿vale? No cognitivo tipo ajedrez, ¿vale? Sino donde tengas que tener un multitasking elevado, donde tengas que ser capaz de responder ante varias tareas a la vez, varias tareas exigentes y varias tareas donde se exija, por ejemplo, de un pivotaje para la rodilla, donde tengas que forzar ese mecanismo lesional, pues ahí muchas veces es donde falla. Hay veces que si el deporte es sencillito, la propia fuerza que tú generas y que tú trabajas compensa todas estas carencias y todos estos déficits, porque no llegas nunca al punto de saturar a tu sistema como para que la respuesta no sea buena. Aquí el problema muchas veces también es ser capaces de poder responder ante varias tareas a la vez. Y esto se entrena, y esto da para otro vídeo, otro podcast, explicarlo a fondo, de muchas veces la de estímulos que se están metiendo a la vez pensando que o dobles tareas, triples tareas, incluso un montón de cosas a la vez, que a lo mejor tu sistema todavía no es capaz de tolerar y que va a hacer que la respuesta sea mala, porque le está llegando tanta información aberrante, contaminada al cerebro, que la respuesta pues puede ser, por ejemplo, inhibición global o inhibición de esa musculatura o hipertonicidad, por lo que la respuesta motora deja de ser clara y deja de ser buena. Esto es súper importante. Por eso no solo debemos entrenar y entrenar, ¿vale? Sino que debemos entrenar con cabeza y de manera eficiente. Y aparte, ahora comentaré desde un inicio cómo lo enfoco yo y también con las propias sesiones de neurología funcional que podemos hacer a nivel presencial, donde todo esto pues podemos dar un salto o un avance mucho más rápido. Por ejemplo, señales de que estás teniendo esta interferencia, de que realmente estás con tu cerebro en modo protección.
Algo que veo súper claro es cuando faltan unos grados para la extensión y se ha trabajado mucho y mucho y mucho y tienes dolor en la rodilla. Tratando simplemente lo que sería cicatrices, el cerebro deja de entrar en modo protección y se relaja. Eso es automático y eso, o sea, esas respuestas en segundos o minutos. En el momento tratas unas pocas disfunciones de la cicatriz de donde te han sacado el cruzado, eso se va. Habrá que individualizar, porque no es lo mismo, por ejemplo, una persona que solo tenga eso y que su evento traumático mayor sea este, que alguien, por ejemplo, que también tenga una cirugía en la cabeza o una cirugía en el cuello, cosas de este estilo, o en los ojos. Eso también, a nivel de importancia para tu sistema nervioso, es muy alto y eso muchas veces también genera un modo protección que ya tenías de antes y con la lesión y nueva operación el modo protección es mayor, ¿vale? Por eso hay que individualizar también el tratamiento y poder comprender todo ese historial. Esto son cosas que pregunto y por eso individualizamos al máximo, porque cada persona es un mundo, cada persona su problema, su origen, su raíz del problema de por qué las cosas no están yendo bien y por qué está en modo protección puede ser distinto. No va a ser lo mismo una persona que tenga problemas en sistema visual, que le hayan operado la vista, que lleve gafas, que no vea muy bien, que tenga problemas de enfoque, de convergencia, divergencia, etcétera, problemas con gente con problemas vestibulares, alguien que haya tenido cirugías en la cabeza, alguien que haya tenido problemas cuando era pequeño. Por ejemplo, me he encontrado gente que nació con vuelta de cordón y eso genera una serie de problemas en el cuello. Y el cuello es algo importante para el cerebro. Si hay muchas disfunciones aquí, tu cuerpo va a estar en un estado de alerta constante. Entonces, pues habrá que prestar atención a todo eso y en el caso de la neurología, pues podemos abordarlo para mejorar la respuesta neuromuscular. Por ejemplo, falta de fuerza. Esto lo veo muchísimo, por ejemplo, en el isquio o en el propio cuádriceps. Músculos que no van, por mucho que los trabajes, puentes de isquio que no duras ni 15 segundos, tratas y empiezas a aguantar un poquito más. O trabajas con neurología y empiezas a trabajar instantáneamente 5, 10, 15 segundos más. Y puedes empezar a plantear progresiones donde eso todavía se vea magnificado. Por ejemplo, en el cuádriceps, que todos los ejercicios que se hagan sean huyendo de esa aceptación de cuádriceps. Y en el momento tratas, vemos cómo el cerebro vuelve a confiar en la rodilla y esa rodilla y ese cuádriceps vuelve a aceptar carga. Esto muchas veces se ve enseguida. A la hora de saltar, por ejemplo, ya en tareas un poquito más complejas. Por ejemplo, si la pierna se fatiga mucho antes que la otra. Sensación de que, por ejemplo, no es estable pese a que no haya dolor. ¿Vale? Y muchas veces no es la propia falta de músculo de fuerza, sino toda esa comunicación a nivel neurológico que hay entre tu sistema nervioso y la articulación y la rodilla. Entonces, ¿cómo debemos comenzar con todo esto para desbloquearlo, entre comillas? ¿Vale? El primer paso debería ser restaurar la información que llega al sistema nervioso. Trabajo de aferencias, de propiocepción real, de activación sensoriomotora. La propiocepción real no me refiero a hacer simplemente ejercicios a una pierna y ya está, ¿vale? De esto ya tengo también un vídeo hablando y es que, por ejemplo, todo es propiocepción. Tú estás caminando y eso es propioceptivo para tu cuerpo. Si tú pones ejercicios a una pierna complejos, pero a nivel propioceptivo todavía no eres capaz de llevar una buena respuesta frente a eso, vas a estar compensando e incluso va a ser peor. Entonces, debemos adaptar en todo momento. Habrá gente que a lo mejor en lugar de una pierna tienes que trabajar en una posición dividida, llevar un 70% del peso al cuerpo, a lo mejor el trabajo dinámico como zancadas y este estilo, pues a lo mejor todavía no puedes hacer y tienes que controlar un poquito más porque la propiocepción todavía no es buena y esto se debe ir trabajando. Debemos ir integrando reflejos, reprogramar ciertos patrones de activación y poco a poco pues vamos añadiendo tareas progresivas en cuanto a carga y precisión. Y lo más importante, ¿vale? Que lo tengo aquí anotado porque no quería que se me olvidase. Lo que más hace que estas diferencias que hay o estos cambios neurológicos o estas alteraciones neurocognitivas, lo que más hace que esto no vaya más es el movimiento temprano. Es decir, tú te has lesionado y empiezas a hacer el preparatorio. Es también tú te has operado y empiezas desde el primer día. Cuantos más días pasas, mayor va a ser la diferencia o mayores van a ser estas alteraciones y más cuesta luego volver a trabajarlo y volver a integrarlo. Entonces, si todavía no te has operado, empieza ya, hay que hacer las cosas con cabeza y a nivel postoperatorio lo mismo, tenemos una serie de cosillas que son súper importantes para hacer. ¿Vale? Estas son las cosas que yo tengo en cuenta con la gente que trabaja conmigo. Muchas veces, y sobre todo últimamente, os ha dado a todos los que contactáis conmigo, la gran mayoría no es gente, por ejemplo, que esté en preoperatorio.
no es gente que se haya operado hace poquito, sino los que me estáis contactando sois personas que lleváis ya muchos meses desde la operación, que habéis pasado ya por varios sitios y que la rodilla no está respondiendo bien. Y una vez trabajamos e integramos todo esto, vemos cómo la respuesta y el cambio es instantáneo, es abismal. O sea, gente que no tiene nada que ver de, por ejemplo, nos vemos el viernes, hasta el jueves del día de antes estaba mal, fatal, no podía caminar, no podía hacer ciertas cosas, nos vemos y a partir de ahí la vida es otra por completo, porque faltaba, por ejemplo, ciertos grados de extensión y se consiguen enseguida en el momento que quitas esa protección del cerebro. Que se puede hacer, por ejemplo, con toda la gente que no es de España y que no nos podemos ver a nivel presencial. ¿Se puede trabajar también sin tratar con neurología? Sí. ¿Es un poco más costoso? Sí, porque los cambios que hacemos con neurología son cambios instantáneos, son reseteos. Así que te animo también a revisar información acerca de la neurología funcional que tienes pues, en mi propio canal. Puedes utilizar, si quieres, también ChatGPT, puedes buscar aplicación de la neurología funcional en lesiones del ligamento cruzado anterior o PDTR también, que es la herramienta que yo utilizo. Entonces, tampoco quiero extenderme ya mucho más en este tema. Si os gustan, podéis dejarme en comentarios, pues, si hay alguna cosita en concreto en la que podemos profundizar, hablar de más y demás. Pero si te has lesionado del cruzado, de la rodilla, del menisco, quieres que sea yo quien te ayude en tu proceso de rehabilitación, porque todo esto te resuena y quieres que te ayude a integrarlo y que puedas trabajarlo de manera eficiente, por aquí abajo te voy a dejar también la opción de poder contactarme. También tienes la opción vía Instagram, @mauroclementefit, y desde ahí también tienes mi número de teléfono donde podrás hablarme al WhatsApp y contarme pues, todo tu caso para ver cuál es la mejor manera de abordarlo. ¿Ok? Así que, nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo y un fuerte abrazo.